la Escritura, hacedores de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos guardado? Hemos sido enseñados en la sana doctrina, donde escuchando a un hermano, y por cierto es la verdad, algunas cosas se está perdiendo de la sana doctrina en nuestras asambleas. Pero, ¿qué es lo que Pablo le dice a Timoteo aquí en esta carta? Mire, una de las cosas que se menciona en este pasaje es que guarde. Dice versículo 20, Timoteo, capítulo 6 y versículo 20. Dice la Escritura: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces vemos, primeramente, pensando yo en este pasaje, cómo comienza diciendo Pablo. Él está terminando la carta, pero es como cuando usted está hablando con alguien, y termina la conversación, pero falta algo y quizá no es que se le ha olvidado, sino que en el momento dice, oh, pero esto y esto tienes que hacer. Pablo dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y a través de la carta vemos que Pablo le habla a su hijo en la fe, como decíamos al principio, a Timoteo, a pesar de ser un joven, y le instruye cómo administrar la iglesia de Dios, cómo tratar a los ancianos, cómo tratar a las viudas, a los jóvenes. Y es una serie de instrucciones que Pablo le hace a Timoteo. Le anima, le dice, pelea la buena batalla de la fe. Lucha como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, hemos recibido instrucciones en las Escrituras a guardar la palabra de Dios. Y pensando en esta expresión, tiene mucho significado. ¿En qué libro de las Escrituras se menciona la palabra más veces? ¿Saben? En los Salmos. En los Salmos, muchas ocasiones, esta palabra se usa para expresar tanto alabanza como expresar auxilio en una dificultad. Y lo podemos encontrar ahí en varias ocasiones en los Salmos. Por ejemplo, sabemos que los Salmos significa poesía, ¿no? Los Salmos es una alabanza, una composición poética de alabanza. Pero también, hermano, el salmista lo menciona. En el Salmo 119, vamos a ver un último ejemplo de esta expresión. En el Salmo 119 y en el versículo 78, versículo 97, en el versículo 97, otra vez, ya aquí el salmista gozándose por lo que Dios es, por lo que Dios nos muestra en su palabra, dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Ya no es de dolor, ya no es de preocupación o miedo, sino que aquí el salmista está exaltando el nombre de Dios y dice, oh Dios, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ojalá que en este día hayamos meditado tanto en la palabra del Señor, como David lo menciona en este pasaje. Dice, oye, aquí hermanos, oh, cuánto amo yo tu ley. En este pasaje del apóstol Pablo que estamos viendo a Timoteo, se oye la súplica del apóstol. Era un afecto tan entrañable como de un padre, sinceramente, a un hijo. Y dice, oh Timoteo,
Guarda lo que se te ha encomendado. Regresemos a Timoteo capítulo 6, verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué era lo que se le había encomendado? ¿Qué es la palabra guardar? Guardar es vigilar. ¿Qué era lo que debía vigilar el Timoteo? Esfuérzate un poco. Ahí en Josué 1, 6 al 9. Mira que te mando que seas valiente. Y le dice, mira, también no temas ni desmayes. ¿Por qué? No estás solo. Yo estoy contigo. Y estaré contigo donde quiera que tú vayas. Otro hombre de fe, podemos llamar así, de fe, porque fueron hombres que Dios utilizó e hicieron lo que les mandó. Fue Moisés cuando Dios le encarga un mandato de construir el tabernáculo. ¿Recuerdan ahí en Éxodo? También lo menciona el escritor a los hebreos. Veamos ahí para no... Hebreos capítulo 8, verso 5. Hebreos capítulo 8, en el versículo 5 dice las escrituras. Mire cómo dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, hablando de los sacerdotes, y el Señor como sumo sacerdote, pero dice, a los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y la palabra que resalta ahí, puede llamar la atención, le dice conforme al modelo. Sí, este diseño. El Señor ha dejado diseñado la palabra del Señor para cómo conducirnos en el camino correcto, en la dirección correcta. Pero ahora se escucha mucho de un evangelio que hay que hacer cosas para ser salvo, ¿verdad? O si das tanto de dinero, el Señor te va a bendecir más. El evangelio de la prosperidad. No nos dejemos mover, no nos dejemos que el enemigo pueda desviarnos de la dirección correcta. Por eso el tema es mantener el rumbo y la dirección y el diseño de Dios. Y el diseño de Dios. Pero vemos a este hombre, dice, conforme, Dios le dice, haz esto conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es un mandamiento de Dios. Dice que Moisés lo hizo así. Pero uno de los ejemplos que me llama tanto la atención es cuando vamos al Antiguo Testamento y cuando Dios quiere salvar al ser humano desde el principio, pero vemos que el ser humano se desvía tanto de lo correcto, de obedecer al Señor, y Dios dice, voy a enviar un castigo. Y fue aquel hombre, Noé, recibe las instrucciones de Dios, y ¿qué es lo que hace este hombre? Génesis capítulo 6, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 6 y versículo 13 en adelante. Génesis 6, 13 en adelante. Otro ejemplo que vemos cómo este hombre hace las cosas que Dios le envía o le dice. ¿De quién es la orden ahí? Si comenzamos leyendo el versículo 13, dice, dijo pues Dios, ¿a quién? A Noé. ¿Quién es el que está mandándole? Dios, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Haz un arca de madera, de gofer,
Harás aposentos en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca y de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Imagínate, ese era un barco tremendo, era el Titanic, yo creo, ¿verdad? Pero vemos aquí el diseño. Ese verso 16: una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que se haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú y tus hijos, y tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, todos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán en el arca, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿Y qué hizo Noé? Y lo hizo así. Noé hizo conforme lo que Dios le mandó. Qué importante ver las Escrituras, un ejemplo perfecto de obediencia y de sometimiento a la palabra de Dios. Dios no le dijo absolutamente nada. Noé no le dijo absolutamente nada a Dios. No le puso un pero. Y vemos ahí, dice que Noé hizo conforme a lo que Dios le mandó, versículo 22. Noé actuó conforme a su fe, por eso es llamado el padre de la fe. Noé, el padre de la fe. Guardó el mandamiento sin ninguna excusa. No vemos alguna excusa ahí. Vemos, Dios le dice: haz esto, haz esto, haz esto. Y Noé, poniendo atención, así era la fe de este hombre. La palabra del Señor dice que la fe es por el oír. Él puso atención al mandato de Dios y lo hizo tal como Dios le mandó. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Actuó conforme a su fe. ¿Qué nos dice ahora? Ahora tenemos la palabra de Dios aquí. Por eso este sagrado libro es tan importante leerlo, comerlo, como decía un hermano, como un alimento diario. Yo creo que si no leemos las Escrituras un día, es como que si no comiéramos. Si no leemos las Escrituras, ¿de qué nos alimentamos? ¿Verdad? Esto es importante, tener ese devocional, en las casas, en nuestros hogares, siempre, siempre. Pero me pregunto yo, ¿cuál hubiese sido su reacción? ¿Cuál hubiese sido esa actitud ante esta orden de Dios? ¿Qué hubiera hecho el hermano Elmer, el hermano Rafael, o sí, el hermano Val? ¿Qué hubiese hecho? ¿Cuál hubiera sido? El Señor le está diciendo: miraste esto, hazte un arca de madera, hazte. Pero vemos que Noé no dijo nada. Pero ¿cuál hubiese sido nuestra actitud? Bueno, en primer lugar, mire, Señor, yo no sé nada de construcción de barcos, no soy arquitecto, no ingeniero, yo no sé nada de eso. Señor, y si lo hago, ¿cómo lo voy a mover? ¿Verdad? Un ejemplo. Pero vemos que Noé no dijo nada. En segundo lugar, Señor, mire, Señor, nunca ha llovido. Jamás yo he visto llover. Otra cosa, estamos
lejos del mar, estamos lejos del océano. ¿Verdad? Yo no he visto llover. Y era verdad, ¿no? En ese tiempo no había llovido, nunca había llovido. Dice que de la tierra subía un vapor que regaba la tierra y así era sustentada. Pero, mira, ¿dónde está eso? Génesis capítulo 2, ahí encontramos, el Señor dice ahí en su palabra, Génesis capítulo 2, cómo era que la tierra se sostenía. Génesis capítulo 2 y versículos 5 y 6, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ese Señor es poderoso. Señor, vemos que el Señor es grande en misericordia y Él tiene ordenado todas las cosas. Pero dice que Noé no argumentó con Dios. No le dijo nada. Dios le da la orden y Noé hace conforme a lo que Dios le mandó. Pero una tercera pregunta que poníamos nosotros como seres humanos a hacerle a Dios, quizá en ese momento es, bueno, tengo el barco, tengo ya listo el arca, tengo todo preparado, pero Señor, si lo hago, tantos animales, ¿cómo vamos a meter tantos animales en el arca? No, tampoco. Noé no le dijo absolutamente nada, ninguna excusa. Porque desde que se inventaron las excusas, como dijo alguien por ahí, todo quiere estar bien, todos queremos acomodar las cosas. No, que mire, me voy a excusar de esto porque es que un hombre dice que el Señor le dijo, sígueme, y dijo, mire Señor, déjame primero que entierre a mi padre. Se excusó, dijo, no, ahorita no puedo, Señor. ¿Cuánto nos aconteció eso antes de venir al Señor? Yo casi acepto al Señor, pero mire, yo ahorita voy a dejar que pase un poquito mi juventud y luego lo hago. Excusa. Pero Noé no le dijo nada a Dios, sino que hizo conforme a lo que Dios le mandó en su palabra. ¿Cómo podemos guardar la palabra de Dios? Conociendo más del Señor, es guardando lo que Dios nos manda, es estudiando su palabra. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, le dijo a sus discípulos, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. La palabra de Dios es viva, este libro es vivo, es la palabra inspirada por Dios. En una ocasión alguien dijo, mire, yo no sé por qué los cristianos solo leen un solo libro y ese libro no lo terminan nunca. Ese libro está, no sé, pero ustedes han visto personas que tienen un montón de libros, ¿verdad? De historia, de muchas cosas, y les gusta leer y van en el automóvil o si suben a un autobús, les gusta ir leyendo. Pero ese libro lo leen y ya, y conocen la historia y ya. Mi niña le gusta leer muchos libros. Yo le digo mire, no pierda el tiempo en esto. Lea la palabra de Dios. Lea las Escrituras. Usted guarda las Escrituras, guarda el consejo de la palabra. Eso es lo mejor que una persona puede tener. La palabra de Dios dice que esta palabra es viva. Es viva. Veamos, ahí en Hebreos, capítulo 4, por cierto, hace un par de estudios bíblicos, el hermano mencionaba este capítulo, este versículo, y yo dije, el hermano va a predicar exactamente el pasaje que yo tengo, pero el Señor lo tenía para mí.
Capítulo 4 de ahí de Hebreos, pero los Hebreos, el versículo 12. Mire cómo dice, pasaje muy conocido. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, hermanos, qué pasaje tan poderoso, tan profundo. Dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué quiere decir viva? Que produce vida, porque es inspirada por Dios. Y aún en este momento nos sigue hablando a nuestros corazones. Es viva. ¿Y qué más? Es eficaz, porque produce resultados. ¿Es cierto? Predicamos el Evangelio y alguien se levanta. No es por algo mágico, es porque la palabra de Dios ha hecho efecto en el corazón de esta persona. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Él consuela, Él enseña, Él corrige. También nos da fortaleza. Es eficaz, viva y eficaz. Pero no solamente eso, dice que es más cortante. El hermano nos ponía ejemplo de dos filos, imagínense. No hay nada que quede que no sea cortado. Más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra tan profundamente en nuestros corazones y mentes. Es lo que debemos guardar, es lo que debemos tener en nuestros corazones y en nuestra mente. Esta palabra confronta el pecado y nos muestra dónde es que necesitamos o qué necesitamos cambiar, necesitamos hacerlo. Porque es viva, ¿Y qué más? Y dice, y penetra, mire, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. No hay otra cosa más que la palabra de Dios haga esto. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Y dice, y las coyunturas, y los tuétanos. La palabra de Dios puede entrar y tocar, hermanos, lo que está más escondido, lo que nuestros ojos no pueden ver. Los huesos, ustedes saben, los huesos tienen una sustancia dentro, pero dice que esta palabra puede llegar hasta allá. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Por eso nos manda que guardemos las escrituras. ¿Y qué más? Y discierne los pensamientos. Miren, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios ve más allá de la apariencia. Dios conoce nuestros pensamientos y sentimientos e intenciones. Incluso si intentamos ocultar algo, hermano, ¿cómo vamos a escondernos de la palabra de Dios? El Señor está viendo todo lo que podamos hacer en lo más secreto que nosotros creamos. El Señor está ahí. Dice que el ojo de todo lo ve. Todo lo ve. Tenemos esta palabra que debemos guardarla, hermanos. Otro pasaje que encontramos también es en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16. La segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3 y verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin, dice, es el resultado, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Mire, primero dice que es útil para enseñar. Él nos enseña el camino que debemos andar. Él nos dice, por aquí no, hermano, así no es. Encontramos aquí cada respuesta que necesitamos. Por ahí no es, hermano. Segundo lugar, para redarguir. Dice, para redarguir, nos habla
de esa convicción de pecado. Si hay algo que no está bien, miren, no es así. En tercer lugar, para corregir, me dice lo malo que estoy haciendo. Así no es. Para instruir en justicia. Entonces nos damos cuenta que nos lleva por el rumbo correcto. Nos lleva por el camino correcto. ¿Cuál es el propósito? Este es el resultado que produce la palabra de Dios, ahí en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, no dice preparado, una preparación, bueno, aquí podemos prepararnos estudiando de lo que este mundo ofrece, pero no hay mejor preparación que la palabra de Dios. Dice enteramente, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado, un hombre preparado. Este es el resultado de estudiar, hermanos, las Escrituras. Entonces vale la pena. Por eso yo siempre, enfatizo mucho en que estudiemos la palabra del Señor, porque es el único libro que nos guía. Y que debemos guardar. Dice, guarda lo que se te ha encomendado. Un hombre preparado no es fácil que lo engañen, ¿no? Está preparado. Tiene respuestas para todo. Está preparado. Tiene el conocimiento de las Escrituras. Y no va a ser fácil caer en cualquier doctrina que le ofrezcan a alguien que venga diciendo, mire, si usted no ha hablado en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo todavía. ¿Va a creer esto? ¿Verdad que no? Porque conocemos las Escrituras que nos dicen que cuando recibimos al Señor, su Espíritu vino a morar en nuestros corazones, enteramente preparado. El estudiar las Escrituras debe ser siempre, hermano. Tener ese devocional, como mencionaba, en familia, en casa, es muy importante hacer esto. Imagínense, no es lo mismo tener conocimiento. Una de las cosas también que pienso, no solamente tener conocimiento, sino llevar este conocimiento a la práctica. Amamos a los hermanos, mostrar este amor. Llevarlo a la práctica en todo. Pero, ¿qué les parece si solo tenemos Biblia y no practicamos? No es lo mismo la teoría que la práctica, ¿verdad? Imagínese a alguien que le diga, bueno, yo soy piloto, por ejemplo, ¿verdad? Yo me sé bien la teoría, y le dicen, bueno, yo tengo que viajar y yo voy a llevar el avión, pero recordemos, solo tiene la teoría, cómo se levanta el avión, pero nunca ha volado. ¿Usted se subiría? ¿Verdad que no? Porque solo tiene la teoría de esto. O un electricista. Yo estudié perfectamente el libro de electricidad, pero si nunca he hecho una conexión, ¿usted le confiaría? No es lo mismo la teoría que la práctica. Practiquemos y vamos a la palabra del Señor y vamos como el Señor quiere. Es el ejemplo perfecto. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús cuando dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. ¿Qué somos? Los pámpanos. Estamos conectados a Él, pegados a la vid. ¿Y qué dijo Él? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos. Uno de los mandamientos que él mencionó ahí en el último versículo del Evangelio de Mateo fue que vayan y hagan discípulos, dice el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué tenemos que guardar? ¿Algunas cosas? No, dice el Señor, todas las cosas. Y por eso el Señor dice,
le dice, Pablo le dice a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Ya el tiempo se nos fue. Dice, guarda lo que se te ha encomendado. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas, las cosas que no nos llevan a nada, las profanas pláticas, esas cosas que nos pueden desviar. Dice, evita esto, evita estas cosas, las profanas pláticas. Hermanos, no podemos poner la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, como mencionábamos la última vez. Y para terminar, un último versículo que quisiera que quedara en nuestra mente. ¿Cómo no desviarnos? ¿Cómo no salirnos del camino correcto? En el libro de Proverbios, en el capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Dice la Escritura, y el versículo 27. Dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sino siempre poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Dice un himno, ama la Biblia que Dios nos ha dado. Mire, Dios nos ha dejado este sagrado libro. Antes era difícil, algunos hermanos deseaban tener lo que nosotros tenemos hoy. Nosotros la tenemos. Dice ese himno, ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Hermano, mantenerse en el camino correcto no es fácil, no, cuesta. Necesita disciplina, exige disciplina, exige decisión y qué más, y dependencia del Señor siempre. Por eso es necesario orar, por eso es necesario siempre llevar nuestras oraciones, orar unos por otros. Si ponemos los ojos en Cristo y si examinamos nuestra vida a la luz de la palabra y nos apartamos de alguna actitud incorrecta, llegaremos a la meta, como dijo el apóstol Pablo, llegaremos a la meta firme. El camino angosto puede ser difícil, pero es el que conduce a la vida eterna. Que el Señor nos ayude a no apartarnos, a guardar lo que el Señor nos ha enseñado, y que esta palabra la pongamos por práctica, que la llevemos a la práctica, que no seamos oidores, que no se nos olvide, sino que mostremos la verdad.